Y de esta manera ya vamos a la palabra del Señor. Estamos hablando acerca del rapto o arrebatamiento, la promesa maravillosa que tenemos la Iglesia nosotros en estos días. Una promesa que tarde o temprano se va a estar cumpliendo y en un tiempo no muy lejano. Respecto de este tema, rapto o arrebatamiento, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, verso 51, dice el apóstol: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y acerca de este tema, rapto o arrebatamiento, en programas anteriores habíamos hablado acerca de ejemplos que Dios nos da en toda la Biblia. Y vos sabés que a Dios le plació separar la historia de la humanidad en dispensaciones. Y en una de las primeras dispensaciones, o la primera dispensación, encontramos a un hombre llamado Enoc, en los albores de la humanidad, a quien Dios le plació levantarlo. Dice la Biblia que Enoc era un hombre que agradó a Dios y Dios se lo llevó. Un hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó para no ver muerte. Y el libro de Hebreos habla y dice que Dios lo traspuso para no ver muerte. Luego vino el juicio en forma de diluvio para la humanidad y ya Enoc no estaba. Fue buscado y no fue hallado. Lo mismo pasó con Noé. Noé también, un hombre que tenía fe, un hombre que con la construcción de esa arca durante 120 años denunció a la humanidad y le predicó a la humanidad de que iba a haber un día de juicio a causa del pecado, a causa de la maldad en el corazón del hombre. Pero dice la Biblia que ellos se burlaban, que ellos no entendieron. Mas cuando no entró en el arca, dice el Señor Jesús, dice que los atrapó a todos el diluvio. Así que Enoc y Noé son ejemplos. Enoc fue traspuesto y Noé fue liberado de los juicios. Ni Enoc ni Noé pudieron experimentar, gracias al amor y la misericordia de Dios, los juicios que Dios había derramado en la antigüedad. También la palabra del Señor nos habla de Lot, un hombre del pueblo de Dios que vivía en Sodoma y Gomorra, un hombre que afligía su alma, cada día a causa de la corrupción de los hombres de Sodoma y Gomorra. Era tal el pecado de los hombres de Sodoma y Gomorra que Dios decide mandar un juicio, pero ya no un juicio a través de las aguas, a través del diluvio, a través de la lluvia, sino a través de fuego que cayó del cielo. Es ahí donde el Señor Jesús nos relata el ejemplo de la mujer de Lot. Recuerden a la mujer de Lot, que miró hacia atrás mientras que huía. Esa mujer que tenía su corazón donde los juicios de Dios estaban cayendo. Por eso la palabra del Señor dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que está en Cristo permanece para siempre. Más, tenemos que ser como Lot, que él caminó hacia adelante, hacia ese lugar de refugio que Dios le había prometido, que los ángeles le habían dicho, y no como la mujer de Lot, quien miró hacia atrás y
fue convertida en estatua de sal. Uno de los ejemplos también fue Elías. Elías, a quien a Dios le plació levantarlo en un carro de fuego. A Dios le plació alzarlo, dice la palabra del Señor. Así que tanto Enoc como Elías fueron traspuestos para no ver muerte. Otro ejemplo de arrebatamiento, de rapto, es el mismo Señor Jesús. Cuando dice la Biblia que luego de haber resucitado, el Señor Jesús fue alzado al cielo, ¿no es cierto? Y sabemos que el Señor Jesús, para presentar su misma persona como sacrificio vivo por la humanidad, fue a la misma presencia del Dios Padre. Y también tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo del apóstol Juan. Cuando ya el apóstol Juan nos revela y nos corre el velo de ciertas cosas que la Biblia hasta ese entonces no lo había declarado, no lo había dicho. Por eso el apóstol Pablo dice de sí mismo que él, como perito y como arquitecto, ha puesto un fundamento. Por eso habla de esta manera ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 51, y dice: y aquí les muestro un misterio, ¿no es cierto? He aquí les digo un misterio. Y empieza a hablar: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, todo lo que Enoc había experimentado, todo lo que Elías había experimentado cuando fueron alzados, mismo el Señor Jesús, cuando fue alzado, vieron y oyeron cosas, pero no ha sido revelado hasta que el apóstol Pablo nos los revela como perito y arquitecto. Entonces, él dice en una de sus cartas: conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, pero que fue arrebatado al tercer cielo o al paraíso, y que oyó cosas inefables que al hombre no le es dado hablar. Así que el apóstol Pablo fue aquel hombre a quien Dios le plació en su corazón revelarle los misterios y revelarle acerca de este tema que estamos hablando, el rapto o el arrebatamiento. Tanto como Enoc, como Elías, como Jesús fueron traspuestos. Y el mismo apóstol Pablo tuvo esta experiencia. Dios le muestra, experimentando en su propia vida, el arrebatamiento o el rapto. Y lo que vio y lo que oyó, cosas que seguramente no ha subido al corazón de hombre, cosas que no nos hemos imaginado. El apóstol Pablo lo había experimentado y nos los cuenta en sus cartas. Por eso es importante ir a la palabra del Señor, escudriñar. La Biblia dice: el que lee, que entienda. Y muchas veces tenemos que ir a la Biblia sin preconceptos o sin argumentos propios creados por nuestra propia mente o por la cultura, por las religiones que nos han enseñado cosas. Y en la medida que leemos la palabra del Señor, en la medida que leemos las cosas que Dios le ha revelado al apóstol Pablo, que a veces son difíciles de entender, como dice el mismo apóstol Pedro, pero el Señor nos va a ir dando luz y entendimiento en la medida y en la manera que nosotros pongamos nuestro corazón y nuestro deseo de aprender. Así que es importante tener en cuenta cómo el Señor Jesús o el Señor le ha revelado el mismo rapto y arrebatamiento al apóstol Pablo, cosas que en la antigüedad estaba velada para la humanidad y para los hombres y para la iglesia, cosas que Enoc experimentó pero no nos las contó, que Elías las vivió pero no nos las contó. Sin embargo, el apóstol Pablo viene y nos cuenta y nos relata este misterio maravilloso, que cómo va a ser el rapto, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor. Otro ejemplo que tenemos es el mismo apóstol Juan, en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis.
donde él dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El apóstol amado, el apóstol Juan, quien estaba preso en la isla de Patmos por amor a la palabra del Señor, por la palabra del Señor, dice que en el día del Señor, que no es ni domingo, ni tampoco está hablando del sábado, el día de reposo de los judíos, sino que está hablando del día terrible, el día de la venganza de Dios, de la hora de la prueba. Cuando él se refiere en el día del Señor, está hablando de los días del juicio de Dios que va a derramar sobre la humanidad. Dice el apóstol Juan que él había experimentado que en un momento fue subido al cielo en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ya ahí, luego de haber escrito las cartas a las 7 iglesias, que representan la iglesia de Cristo en la iglesia, a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, esas 7 iglesias, cuando él sube al cielo, en un momento ya no la encontramos más. Entonces la gran pregunta es: ¿dónde encontramos estas 7 iglesias? La encontramos en los cielos, alabando y adorando al Señor allí en los cielos por la eternidad. Dice la palabra del Señor de que allí se va a celebrar la boda del Cordero y donde también se va a celebrar el tribunal de Cristo. Por eso la palabra del Señor dice que Él va a venir a buscar a su iglesia, pero también va a venir a recompensar a cada uno según sea su obra. Lo que haya hecho en el cuerpo de la iglesia, sea bueno o sea malo. Así que la iglesia, si bien no va a estar en los días terribles de los juicios de Dios aquí en la tierra, pero sí va a estar celebrando las bodas del Cordero y también va a tener un tribunal, el tribunal de Cristo, dice la palabra del Señor. Esto lo habla también el apóstol Pablo. En su momento vamos a tratarlo. Dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 75, verso 8. Para aquellas personas que sostienen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, para aquellas personas que no creen de que va a haber un rapto, para aquellas personas que no creen que Dios va a liberar a su pueblo de los juicios que relata Daniel, que relata Jesús en Mateo 24, que relata Apocalipsis. Pero para que nosotros basemos nuestra fe en la palabra del Señor y como una y otra vez dice que Dios va a liberar, así como liberó a Enoc del juicio del diluvio, así como liberó a Noé del diluvio, así como liberó a Elías y a Lot de los juicios que Dios mandó, también va a liberar a su pueblo, a su iglesia. Entonces, para que tengamos esta fe nosotros también y la fundamentemos en la palabra de Dios, dice Salmos 75, 8, porque el cáliz está en la mano de Jehová, está hablando de los juicios, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Está diciendo de que los juicios de Dios los van a sufrir solamente los impíos en la tierra. En otras palabras, pero en el mismo sentido, dice el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 8. El justo es liberado de la tribulación, mas el impío entra en su lugar. ¿Ves? Una vez más habla del impío que está en el lugar de los juicios, en donde los juicios van a ser derramados. El justo es liberado de la tribulación, mas el impío entra en su lugar. Jesús habló no de tribulación, sino él habló de la gran tribulación. ¿Qué es tribulación? Tribulación es cataclismos, maremotos, guerras, guerrillas, enfermedades, pestes, hambre, hambruna.
cosas que el mundo vivió a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero el Señor Jesús habló de una gran tribulación, que es la madre de todas las tribulaciones. Es decir, todo el cataclismo, todos los terremotos, todos los maremotos, todas las guerras y rumores de guerras, guerra entre naciones, guerra entre reinos contra reinos, enfermedades, pestes, hambre, hambruna, cual el mundo nunca lo sufrió, lo va a sufrir en un corto lapso de tiempo, en solamente 7 años, una vez que la iglesia sea levantada. Eso se llama la 70ª semana de Daniel, o los 7 años de gran tribulación. El justo es liberado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. De la misma manera, Apocalipsis 3, verso 10. Dice la Biblia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí lo vuelve a confirmar y dice la Biblia que va a haber una hora de la prueba en ese gran día del Señor, el día de su ira. Pero ¿a quién les promete liberarlos? Aquellos que han guardado la palabra de su paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en ellas. Pero el Señor Jesús nos dice en el libro de Mateo 24 de cómo va a ser ese momento cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, cuando Él cumpla con su palabra, cuando Él venga como ladrón en la noche. En Mateo 24, verso 40 dice: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Así que será literalmente la iglesia desaparecida. Aquellos que aman su venida, aquellos que esperan al Señor, aquellos que están consagrados como Enoc, aquellos que fueron obedientes como Lot, que caminaron hacia ese lugar de refugio sin mirar atrás, aquellos que fueron obedientes como Noé, que tuvieron paciencia y guardaron la palabra de su paciencia y fueron obedientes a los mandatos del Señor. Esas personas van a ser desaparecidas literalmente, en un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor. Al final de la trompeta vamos a ser transformados. Lo maravilloso que el apóstol Pablo dice: y nosotros, si él mismo hace 2000 años atrás se contaba con los que iban a ser arrebatados, por eso le decía: y nosotros, los que hayamos quedado. Si él hace 2000 años atrás se contaba con los que esperaban al Señor, ¿cuánto más nosotros? Cuanto más nosotros que vemos que las cosas están sucediendo, así que nuestra redención está cerca. Cuanto más tenemos que estar preparados, velando como aquellas 5 vírgenes prudentes que no dejaron que el aceite cese en sus lámparas. La Biblia dice que las lámparas siempre estén encendidas. Pero quiero ir a algo más práctico, quiero pensar qué sucedería si esto pasara en estos días, cuando la iglesia literalmente sea desaparecida. Y pensaba, como por ejemplo en un ómnibus o colectivo. Podemos pensar de que hay 30 o 40 personas que están viajando, yendo de su lugar de trabajo a su casa, como todos los días. Pero entre ellos se encuentran 10 o 15 personas que en su corazón tienen comunión con el Señor y que esperan su venida. Y de pronto, la Biblia dice, a la final trompeta, y son transformados
ese cuerpo de corrupción, ese cuerpo mortal se vuelve inmortal, y ese cuerpo de incorrupción se vuelve incorruptible, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, son transformados y desaparecen. Y las personas que estaban al lado, que viajaban al lado, seguramente van a quedar asombradas, llenas de temor, de miedo, diciendo: ¿qué pasó? Algo increíble que nunca nos imaginamos pasó. Y estas personas que venían hablando, que venían compartiendo con nosotros este vehículo de alquiler, de pronto desaparecieron y ya no están más. Se los buscó y no se los encontró. Como Enoc dice que fue buscado y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Pero ¿qué pasaría si el conductor de ese vehículo de alquiler, de ese ómnibus, de ese micro, fuera creyente? ¿Cuántos heridos, cuántos muertos, cuántos se irían de este mundo si esto fuera así, ¿no? Pensaba, ¿cuántos perderían su alma por no haber estado preparados y no haber esperado ese momento, la venida de nuestro Señor Jesús? Por eso dice la Biblia: a los que aman su venida. Pero, ¿qué sucede si hay un avión a miles de metros de altura, miles y miles de metros de altura, viajando de un país a otro en un día normal, o quizás una noche normal, en un viaje normal, y de pronto, como el apóstol Pablo profetizó y dijo, a la final, trompeta, y la mitad, o una gran parte, o al menos una parte, de los que viajan desaparecen, y quedan sus zapatos, sus vestimentas, y quedan sus pertenencias? ¿Y qué pasa para aquellas personas que quedan? Cuánta incertidumbre, cuántas preguntas, cuánto terror, cuánto miedo allí en semejante altura. Pero lo peor sería si el piloto de ese avión es creyente y a la final trompeta es traspuesto para no ver muerte. También pensaba en aquellas madres que están criando sus hijos o amamantándolos, que de pronto esa criatura está amamantándose en los pechos de su madre y suena la trompeta y ese bebé es arrebatado, es levantado, es transformado. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque el Señor Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y él le dijo a Nicodemo: si no fueres como un niño, no heredarías el reino de los cielos. Así que el Señor nos está diciendo que el reino de los cielos es de ellos y que nosotros tenemos que ser como los niños. A los niños les predicamos y los niños entienden. Pero nosotros tenemos argumentos, argumentos religiosos, argumentos muchas veces intelectuales que no queremos dejar, abandonar. Pero vuelvo a lo que te decía: cuando esa trompeta suene y ese bebé es arrebatado, llevado al cielo, esa madre de pronto se queda sin nadie en su regazo. Ese bebé desapareció. Cuánta angustia, cuánto temor, cuánto miedo, qué desesperación, pensando de que ella sabe lo que la Biblia decía, que el Señor iba a venir a buscar a su iglesia, y aún los niños son arrebatados. Pero más aún, si pensamos en esas madres que están encinta el día que el Señor viene, y de pronto muchas embarazadas de pocas semanas o al final de su embarazo, de pronto suena la trompeta, como dice el apóstol Pablo, y ese vientre queda sin nada en su interior. Esa madre se queda sin nada en su pancita que albergaba a ese bebé desaparece. ¿Por qué? Porque es una criatura inocente. Una vez más, la Biblia dice: dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. El mundo se llenaría de terror, de pánico. El mundo entraría en caos. Los aviones se caerían, muchos taxis colisionarían, muchos vehículos colisionarían. ¿Por qué? Porque muchos conductores son creyentes que esperan y aman la venida
del Señor. Por eso en tu corazón y en mi corazón tiene que resonar esta promesa maravillosa que el Señor le dio a su pueblo, a su iglesia, cuando dice en Juan capítulo 14, verso 2, y nos dice el Señor Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otra vez, la palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 3, verso 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Por eso, mi querido y estimado oyente, te invito a que en tu corazón empieces a pensar en el rapto o arrebatamiento. Más cuando las cosas que están pasando en el mundo nos están diciendo que estamos en la recta final, y el Señor Jesús a esto lo llamó principio de dolores. Si bien no vamos a estar en los mismos juicios de Dios, pero vamos a estar viendo los principios de dolores, donde el Señor dice: aún no es el fin, no tengan miedo. Quiero invitarte a que hagas una pequeña oración para que tu nombre esté anotado en el libro de la vida, y cuando esa trompeta suene, seas transformado en incorruptibilidad. Tu cuerpo mortal sea transformado en inmortal, y tu cuerpo corruptible sea transformado en un cuerpo incorruptible. En un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, como dice el apóstol Pablo. Cerra tus ojos y repetí conmigo esta pequeña oración que te va a pasar de una muerte espiritual a una vida espiritual eterna. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Anota mi nombre en el libro de la vida. Creo que tu Hijo es quien murió y resucitó, y ahora está sentado a tu diestra para interceder por mí. Espíritu Santo, entra en mi corazón y enséñame a caminar, y que yo pueda ser como Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte, como Elías, que fue alzado, como Jesús, que fue inmediatamente a tu trono, y como el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, pueda ser transformado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En la oscuridad, donde todo es dolor, enfrento el pecado de mi corazón. Desconocía un lugar donde ir para encontrar sanidad del corazón. Él dijo que me acercara sin temor a su presencia, donde su gracia cerca está. Corriendo yo voy al trono de misericordia. Oh, Cristo me llama, su gracia
estás viviendo, donde esperanza no hay, perdido en el pecado y la maldición. Las ilusiones no se vuelven realidad.